Buenos días, estimados estudiantes de tercero de secundaria. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca del nazismo. Recordemos que en la clase pasada vimos el fascismo. Tanto el nazismo como el fascismo son movimientos totalitarios, aunque el nazismo tiene o se inspira en el fascismo italiano de Benito Mussolini. Muy bien, el nazismo. Podemos ver en esta imagen claramente, muy bien retratada, en el cual se ve a Benito Mussolini, que es el dictador fascista de Italia, que está representado como una especie de perro, de loba. Tenemos en la parte de abajo, al lado izquierdo, a la figura del famoso Adolfo Hitler, que representa a Alemania, la Alemania nazi. Tenemos a Atatürk, que también es otro dictador turco. Tenemos a Metaxas, que es otro dictador, que también es un autoritarista, que representa a Grecia. Por la parte española tenemos a otro dictador, Francisco Franco, el famoso falangismo o el franquismo en España. Y tenemos en Gran Bretaña a un líder fascista llamado Mosley. Todos ellos representan a los movimientos totalitarios, pero muchos de ellos son fascistas. En el caso de Adolfo Hitler es un nazista, o sea, el nazismo se le puede decir la evolución del fascismo, pero es un fascismo extremo, más cruel, más sanguinario. El nazismo, igual que el fascismo italiano, son movimientos radicales. Siempre llegan o buscan el radicalismo, siempre. Para ellos no existe el término medio, para ellos es actuar de forma radical, total. Poco a poco el movimiento nazista, porque es un movimiento ideológico, poco a poco va ganando más adeptos, más seguidores en toda Alemania y también en Austria. Pero esto tiene una explicación. ¿Por qué Adolfo Hitler en unos años logró tantos seguidores? ¿Por qué seguían a la ideología nazista? ¿Qué promovía o qué decía el nazismo? ¿Tan bueno era? Vamos a verlo a detalle. Recordemos, los primeros pasos de Adolfo Hitler lo vamos a ver en la Primera Guerra Mundial. No olvidemos que Adolfo Hitler, muy joven, participó en la Primera Guerra Mundial. Ya para el bando, él era austriaco. Hitler es austriaco. Pero entre Austria y Alemania había una gran hermandad, una gran amistad entre estos dos países. Así que representó a Alemania, apoyó al ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Ya sabemos el resultado. La Triple Alianza pierde. Entonces, para esto Adolfo Hitler ya tenía experiencia militar. ¿Ya? Después que acabó la Primera Guerra Mundial, Hitler va a liderar el partido nazi, exactamente en 1920. El partido nazi, hablando de tendencia ideológica, se puede decir que es un partido de extrema derecha socialista. Es una combinación entre el socialismo y la derecha. Es algo extraño, pero hacia esa tendencia ideológica apunta el partido nazi. Su máximo líder va a ser Adolfo Hitler. Aunque en los comienzos del partido nazista tenía otro nombre. Era el Partido Nacional Socialista Obrero, un partido que luego va a tener la dirigencia en Adolfo Hitler. Este partido va a cambiar de nombre, va a evolucionar y se va a llamar el Partido Nazi. Para 1923, ¿ya? Adolfo Hitler ya había ganado mucha aprobación y muchos seguidores en Alemania y en Austria. Y como ya tenían fuerza, no solo política, sino fuerza militar también, en 1923 Hitler
va a tratar de dar un golpe, una especie de golpe de Estado, ¿ya? Pero va a fracasar, no le fue bien. Entonces, como Hitler trató de dar un golpe de Estado y llegar al poder de Alemania, le dieron 5 años de cárcel. Fue derrotado y fue condenado a 5 años de cárcel por sedición, por tratar de dar un golpe de Estado. De estos 5 años solo gobernó, de estos 5 años de cárcel que le dieron a Hitler, solo estuvo preso por 9 meses. ¿Por qué solo 9 meses? ¿Y por qué no cumplió su condena de 5 años? Y prácticamente es considerado un traidor por querer dar un golpe de Estado. Porque fue útil. Adolfo Hitler lo sacaron antes de los 5 años, antes del año todavía. Porque era útil. Como dicen, la situación que pasaba Alemania en el momento ameritaba medidas radicales. Por tal motivo, solo cumplió 9 meses de cárcel Hitler. Y lo sacaron, ya que tenía apoyo del pueblo alemán, tenía apoyo de cierto sector de la burguesía alemana, y por lo tanto el pueblo alemán va a hacer presión para que lo liberen también. En esos 9 meses de cárcel, Hitler escribió un libro muy conocido, hoy en día, el llamado libro Mein Kampf, que significa en castellano, Mi lucha. Y ahí resume todo su pensamiento, su ideología, sus planes, todo. Pero Hitler, una vez que ya está libre, tiene varios problemas que se le va a presentar, como por ejemplo los opositores políticos, que lo veían como un líder radical que iba a conducir a Alemania al desastre. Así que Hitler va a imponer su autoridad y va a comenzar a perseguir a los opositores políticos. La clase media alemana, va a apoyar a Hitler porque va a ver en su discurso, va a escuchar y va a creer en su discurso de convertir a una Alemania poderosa, convertir a Alemania en un imperio, expandir a Alemania. Entonces van a creer en el discurso de Hitler. Y no olvidemos que la clase media alemana estaba en ruinas, estaba arruinada. ¿Por qué? Para 1900, después de la Primera Guerra Mundial, o sea, 1919 hacia adelante, Alemania tuvo que pagar muchas sanciones. Y esto no solo lo pagó el gobernante, lo pagaron todos. Todo el pueblo tuvo que hacer eso. La clase media alemana quedó en ruinas. Así que la clase media alemana quería cambios y cambios radicales. Y el único radical que ofrecía esos cambios era Hitler. Ningún otro candidato ofrecía lo mismo que Hitler. Por otro lado, Hitler también tenía apoyo de los empresarios industriales. No solo era apoyo de la clase media, no solo era apoyo del pueblo, también era el apoyo de grupos de poder, como son los empresarios industriales. En pocas palabras, Hitler tenía el apoyo de casi todos. Como se dice, tenía todo el terreno sentado para poder tomar el poder. Hitler le llegó el momento ideal, le llegó un cargo que lo va a catapultar al poder total de Alemania. En 1933 va a ser nombrado canciller de Alemania. ¿Quién lo va a nombrar? Hindenburg. ¿Quién era Hindenburg? El gobernante, el presidente de Alemania. Hindenburg, debido a la acogida que tenía Hitler, o sea, al gran apoyo y a la gran estima que le tenía la población alemana, Hitler lo nombra canciller de su gobierno. Este gobierno de Hindenburg va a convocar elecciones generales, ¿ya? ¿Qué ocurrió? El lugar donde se producía los debates, las propuestas de ley, las leyes,
que es el parlamento del Reichstag, fue incendiado, ¿ya? O sea, en este parlamento, Hindenburg estaba haciendo campaña, ¿ya? Y habían otros candidatos a la presidencia. Pero Hitler no quería opositores ni candidatos, quería ser el único partido de mayoría. Entonces, va a planificar con sus soldados, Hitler, quemar este parlamento alemán llamado el Reichstag. Lo incendia, lo quema. Y esto va a generar que el gobernante de Alemania tome medidas. Pero de hecho que los nazis van a echar la culpa a los judíos, van a echar la culpa a los socialistas, a los comunistas. No van a decir que ellos quemaron el parlamento. El 5 de marzo, en plena elección presidencial, Adolfo Hitler va a postular, pero no llegó a ocupar un puesto o un escaño como él había creído. En el caso de Hitler, no llegó a ocupar un escaño como congresista, como parlamentario, pero cierto grupo de sus miembros del partido nazista sí llegaron a ser congresistas, parlamentarios, pero como no eran muchos, no tenían el poder suficiente para modificar la constitución política de Alemania. Y para modificar la constitución es en consenso por mayoría de los partidos políticos. Y los nazis que llegaron al parlamento alemán no eran mayoría, eran minoría. Así que no pudieron modificar la constitución. El día 23 de ese mismo año van a crear el acta de habilitación. ¿Qué significa? Que el Congreso o el Parlamento alemán le da los plenos poderes a Adolfo Hitler, solo por 4 años. La pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué el Parlamento alemán le da poder absoluto por 4 años a Hitler? La situación que pasaba Alemania era grave, era caótica. El único que tenía aparentemente mano firme y dura y alternativas a lo que estaba ocurriendo, soluciones, o sea, darle soluciones al problema, era Hitler. Así que le van a dar el pleno poder por 4 años. Y algo más, una vez en el poder Hitler va a mandar a prohibir que otro partido político esté en el Parlamento. Y para 1933, el partido nazi era el único partido autorizado, el único. No olvidemos que para este entonces Hitler ya era canciller de Alemania. Y luego se convierte en presidente. Una vez que llega a ser presidente, o sea, en esos 4 años, él no solo iba a querer gobernar por 4 años Alemania, sino ilimitadamente, vitaliciamente, pero para eso tiene que modificar la constitución, tiene que tener el apoyo de los empresarios industriales, el apoyo del pueblo, de la clase media, de los soldados, todos. En este esquema podemos resumir lo que pensaba Hitler. Por ejemplo, tenemos su libro llamado el Mein Kampf, mi lucha, en el cual escribe estando en plena cárcel, ¿ya? Fracasó en su intento de golpe de Estado, pero en este libro Mein Kampf describe qué es lo que haría llegando al poder o teniendo la máxima autoridad. Vamos a ver que mucho de lo que escribe en el libro tiene rasgos del fascismo italiano, de Benito Mussolini. También tiene rasgos propios. O sea, es una fusión del fascismo italiano, pero radicalizado. Por ejemplo, Hitler cree en el culto al jefe. ¿Quién es el jefe? Él. Todos le debían rendir culto a Hitler. Segundo, lo que importa aquí es la soberanía y el poder del Estado. Tercero, él justifica la violencia para poder obtener algo.
O sea, el medio para poder realizar un gran cambio de forma radical es la violencia. Y él creía que la juventud, los niños, debían crecer con cierta ideología, así cuando lleguen a la juventud y adultez tengan una firme idea. Algo también característico del pensamiento de Hitler es el racismo, es altamente racista, al extremo. Y él creía que la mujer juega un papel muy importante en Alemania y en Austria, ya que la mujer se va a encargar de las labores domésticas, de cuidar a los hijos, de cocinar, de limpiar, todo eso. Una de las medidas tomadas por Adolfo Hitler al llegar al poder, al tener el poder total, fue acabar con todos los adversarios políticos, o matarlos, o encerrarlos, o amenazarlos, tenerlos controlados a todos. ¿Y cómo se lograba esto? A través del partido nazi. ¿Ya? No olvidemos que habían grupos de la muerte que comandaba Adolfo Hitler, por ejemplo la Gestapo, las SS, por ejemplo, que son grupos nazistas que tienen como misión acabar con los adversarios políticos o rebeldes. En 1933 se construyen los primeros campos de concentración nazi, que al comienzo no eran, como se dice, no desaparecían, no asesinaban, simplemente eran campos de concentración. Estos son los primeros campos de concentración. Los primeros no tenían como objetivo matar, sino tenerlos encerrados. Los siguientes campos de concentración, me refiero al 35, 37, esos campos de concentración sí tenían como objetivo liquidar a los judíos. Y no solo judíos, vamos a ver que hay otros grupos sociales que también van a estar dentro de este campo de concentración. Por ejemplo, la Gestapo y las SS, que eran los militares, los que trabajaban para Hitler, los que se encargaban de matar, de desaparecer, de encarcelar, todos ellos hacían lo que querían en Austria y en Alemania. Eran, como se dice, la policía. Algo muy característico del gobierno de Adolfo Hitler, de su dictadura, es el odio hacia los judíos, el famoso antisemitismo. Para él los judíos eran vistos como un pueblo, una raza inferior, mientras que la raza aria, los alemanes, eran vistos como la única raza, una raza pura, una raza que debería gobernar no solo Alemania y Austria, sino Europa y el mundo, mientras que los judíos eran vistos como una raza inferior. En 1938, como se dice, apareció una excusa perfecta. ¿Qué ocurrió exactamente? En París, Francia, ¿ya?, había un diplomático alemán. Resulta que un judío, según lo que se conoce, asesinó a este diplomático alemán. Y producto de esto, comienzan a perseguir a todos los judíos que estaban en este lugar. Producto de que los judíos eran vistos como un peligro andante. Aparte de ser considerados como una raza inferior, eran vistos como rebeldes que pueden causar daño en cualquier momento. Así que, producto de la muerte de este diplomático alemán, persiguieron a todos los judíos y los comenzaron a asesinar. A este hecho en la historia se le llama la Noche de los Cristales Rotos. Noche de los Cristales Rotos. ¿Por qué cristales rotos? ¿Qué tiene que ver eso con la persecución? Resulta que los judíos se caracterizan por ser buenos comerciantes, excelentes comerciantes. Tienen negocios. Y una forma de vengarse de los nazis contra los judíos es quemar sus negocios. Los judíos tenían negocios no solo en Austria y no solo en Alemania, también en París, ¿ya?
¿Qué hacen? Van a quemar los negocios, van a tirar piedras a los negocios, van a romper las lunas y luego van a tirar bombas molotov y van a incendiar todas las tiendas de los judíos, solo de los judíos. A este hecho se le llama la Noche de los Cristales Rotos. En 1939, aproximadamente 200.000 judíos ya se habían escapado de Alemania, ¿ya? Y no solo eran judíos comunes del pueblo, sino que se habían escapado judíos científicos. Por ejemplo, Einstein y Thomas Mann se escaparon. Sabemos que Einstein es un científico y Thomas Mann es un escritor, se escaparon. Porque si se quedaban en Alemania, lo más probable es que hubieran utilizado sus conocimientos, en el caso de Einstein, para crear armas. Y en el caso de Thomas Mann, simplemente lo hubieran tenido ahí, prisionero. Pero no todos pudieron escapar de Alemania. No todos. Aproximadamente 300.000 judíos van a ser víctimas del Holocausto. Lo que va a hacer Adolfo Hitler es tratar de meterse en la mente de toda la población, judía y alemana. Tratar de parametrar, de controlar todo lo que hacía. Desde la oración, desde las actividades deportivas, desde lo que leían, la forma de vestir. Es por eso que Hitler va a tratar de lavar las mentes desde pequeño, que es más sencillo, y va a crear las famosas juventudes hitlerianas. Estas juventudes hitlerianas son chicos, adolescentes, ¿ya?, que van a ser instruidos, adiestrados, le van a hacer leer, repetir los reglamentos, todo lo relacionado a Hitler, todo lo relacionado a las reglas creadas por los nazis. En pocas palabras, le van a lavar la mente, tanto chicos y chicas. En lo que es deporte también, en lo que son actividades paramilitares, en las cuales se estimula que los alemanes son superiores a cualquier otra raza también. ¿Qué más va a hacer el gobierno nazista? Algo que sí va a estimular el gobierno nazi es el desarrollo de la industria armamentista. Cada vez va a necesitar más varones y mujeres trabajando, creando armas en las industrias, y esto a la vez genera puestos de trabajo. Ya sabemos que todas estas armas van a ser creadas con el fin de hacerle frente a los países enemigos, a los aliados. Pero no olvidemos que la Gran Depresión afectó a Alemania y a Europa. Así que Alemania necesitaba reponerse de este gran problema de orden mundial. Así que trató de estimular las industrias, contratar, generar puestos de trabajo. Pero todo supervisado por el líder, por el Führer, que era como le llamaban, el Führer. Así que dentro de las medidas económicas para levantar, para ampliar la economía alemana, era eso: utilizar la materia prima, fuentes de energía, para crear productos terminados o finales. La capacidad productiva tenía que ir de aumento poco a poco, ya que tenía el apoyo del empresariado. Le daban mucha importancia a la industria pesada, por ejemplo, los camiones, los tanques, o sea, destinado para lo que vendría a ser la guerra. Por lo tanto, Adolfo Hitler se estaba preparando desde el año de 1936 para una guerra. Estaba, como se dice, modernizando armamento y generando puestos de trabajo para tener una economía fuerte. Lo que pensaba Adolfo Hitler sobre Alemania era una especie de revancha.
Alemania perdió en la Primera Guerra Mundial, así que lo que buscaba Hitler era recobrar ese papel de gran potencia. ¿A través de qué? De la guerra. Y no solo eso, no solo era vengarse, sino que Hitler iba más allá. Buscaba el famoso espacio vital, o sea, expandirse en Europa, no solo quedarse en Europa. El espacio vital de Adolfo Hitler es el derecho de invadir cualquier país. ¿Por qué? Porque consideraba a los otros pueblos como razas inferiores. Así que la raza aria tiene el derecho de conquistar a los que son inferiores a ellos. ¿Cómo? Invadiendo su país e invadiendo la población, capturando a la población y convirtiéndolos en esclavos. Vamos a ver que Adolfo Hitler los científicos que trabajan para Hitler van a hacer todo tipo de pruebas antiéticas, inhumanas en los judíos, sobre todo en los judíos. Podemos ver en la imagen, en la parte superior derecha y en la parte inferior derecha, en qué situación se encontraban los judíos, muy delgados, desnutridos, porque los nazis los mataban de hambre. Y una vez que fallecían los judíos eran botados sus cuerpos como si fuera un estropajo, un bulto. Hacían zanjas o fosas comunes, arrojaban los cuerpos a esa fosa y luego les echaban cal para que no huela. Y luego volvían a enterrarlo. Le echaban tierra y cal. En la imagen podemos observar en números la cantidad de fallecidos. ¿Cuánta población se exterminó en los campos de concentración? Tanto en Austria, en Polonia, en Alemania, en Países Bajos, Grecia, Rumanía, en los antiguos territorios de la URSS y en Francia. ¿Cuánta población judía? Solo judía. Pero no olvidemos que la población judía no solo está en Alemania y Austria, está en diversos países. Millones de judíos murieron por este holocausto nazi. Vemos la figura de Adolfo Hitler, que era visto prácticamente como un dios, un salvador, un mesías. Y todos le debían tener respeto a Hitler, levantando la mano, cantando el coro, con las juventudes hitlerianas, lavándole la mente, haciendo creer que lo que él está haciendo es un acto de purificación, es un acto positivo, que todos deben copiar y imitarlo, porque está bien. Podemos observar aquí los principales líderes de Hitler, las personas de confianza. Por ejemplo, tenemos a Goebbels, a Göring, a Himmler. Todos ellos son altos mandos militares nazis. La mano derecha de Adolfo Hitler. Hasta los nazis también participaron en las Olimpiadas de 1936. Hubo un problema en lo que vendría a ser fútbol, cuando los nazis estaban perdiendo contra Perú. Adolfo Hitler pidió de que se repitiera el partido porque había ocurrido un incidente en el momento. Fue utilizado como excusa para repetir el partido, pero Perú se retira porque si Perú ganaba, posiblemente Hitler hubiera tomado alguna medida represiva. Y en estas Olimpiadas de 1936 quedó demostrado que la raza aria no era superior. ¿Por qué? Porque grupos étnicos que no eran arios derrotaron a los atletas nazis que supuestamente eran los mejores atletas, las mejores personas preparadas. Pero quedó demostrado que la raza aria no existe y que la raza aria no es superior a ninguna otra. Lo que trajo este pensamiento nazista es destrucción, genocidio, actos o crímenes de lesa humanidad y odio total por la población humana. Y Adolfo Hitler lo terminaría pagando muy caro. Muy bien, esto sería todo. Nos vemos en una siguiente clase.